¿Quedan más cosas por decir sobre Ucrania? Pues yo creo que sí, y por eso vamos a hacer un vídeo acerca de los escenarios posibles de desenvolvimiento del conflicto entre Ucrania, Rusia, la OTAN, en fin, y todo el mundo. Vamos con ello. Previsiblemente en 2022, ahora a principios de año, en enero, vamos a tener una reunión entre Estados Unidos y Rusia para discutir el despliegue de la OTAN hacia Europa Oriental y, por otra parte, la situación de Ucrania. Los rusos presionan para que esta reunión se realice antes que la reunión anual de la OTAN. De hecho, los rusos han enviado al máximo responsable de la administración de la presidencia del Kremlin, a Dmitry Kozak, para hablar con el canciller Olaf Scholz precisamente de esta cuestión. Putin ya declaró en la conferencia de prensa de fin de año que los Estados Unidos habían recibido positivamente sus propuestas de garantías de seguridad de cara a estas negociaciones. Porque es conocido que Putin lo que desea es eso, garantías legales acerca de la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Sin embargo, ha introducido otro elemento que yo creo que es muy interesante, que es hablar de los sistemas de armas que puede ubicar la OTAN cerca de sus fronteras, y de lo que hablaré luego más adelante. Por otra parte, el viceprimer ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, ha afirmado que Rusia no espera un resultado inmediato de las reuniones, pero no oculto que ellos siguen manteniendo la baza militar sobre la mesa en esta partida. Y entre tanto se ha producido un elemento, vamos a decir que, de desescalamiento entre Ucrania, los separatistas y también los rusos. Ucrania, la OSCE y los rusos han llegado al acuerdo de volver a poner en marcha el alto el fuego que existe entre el ejército ucraniano y los separatistas, que están respaldados por Rusia en el Donbass. Otro signo de distensión bastante interesante es que el gobierno ucraniano ha declarado que no va a devolver el fuego en el caso de que grupos separatistas disparen hacia las posiciones de su ejército. Aquí el problema que se está dando es que los que mandan en las zonas separatistas, es decir, en las dos regiones de Luhansk y de Donetsk, no tienen en realidad todo el control sobre los descontrolados que pueda haber dentro de esa región, que en algunos momentos les puede dar por disparar una escopeta o algo un poco más gordo, una metralleta, no me estoy refiriendo a nada más grave, hacia las posiciones del ejército ucraniano. Esto hace que la situación sea inestable y que en cualquier momento se puedan producir fenómenos que llevarán a traspasar umbrales y que haya escalamiento en el conflicto. Pero por ahora, este tipo de medidas parece que lo que están haciendo es rebajar un poco la tensión. Y por otra parte existe otro elemento que está alborotando en gran medida la política ucraniana, que es la cruzada que está manteniendo el presidente Volodymyr Zelensky contra los políticos de la oposición. Ayer nos enterábamos de que el fiscal general de Ucrania ha acusado de traición al Estado al expresidente Peter Poroshenko, el famoso rey del chocolate, por comprar carbón de las regiones separatistas durante el proceso de la guerra que se produjo durante los años 2014 y 2015. Y esto también, si os acordáis, es la acusación que Zelensky mantuvo contra otro político importante ucraniano, que además tiene lazos muy estrechos con el presidente Putin, pues si no recuerdo mal, este es el que su hija fue apadrinada por Vladimir Putin, que es Víctor Medvedchuk, que también, parecer, compró carbón estatal de las regiones del este durante los años 2014 y 2015. Muchos políticos piensan que lo que existe aquí en realidad es una especie de limpia de la oposición a cuenta de este tipo de persecuciones jurídicas, pero en cualquier caso esto puede producir algún tipo de desestabilización dentro de los equilibrios de los prorrusos y los proeuropeos, que puede complicar un poco más toda esta partida de ajedrez y por lo tanto llevar a algún tipo de choque dentro del país que llevara a la necesidad de que interviniesen otros dentro del conflicto. Planteadas las cosas así y por lo tanto esta situación de tensión, yo creo que podemos ver en el futuro de cómo va a desarrollarse este conflicto 4 escenarios distintos, 2 que son menos probables y 2 que son, creo yo, más probables. Entonces, si os parece, los vamos a exponer en este orden, de los que yo creo que son menos probables a los que yo creo que son más probables. Y comenzamos con el escenario número 1. El primer escenario, el que yo creo que es más improbable, es que Rusia decida unilateralmente reducir significativamente el número de tropas y por lo tanto desescalar todas las tensiones por propia voluntad. Esto sería muy difícil que pasara sin que algo no hubiera ocurrido en la otra parte. Por ejemplo, podría ocurrir si en estas negociaciones de enero Occidente aceptara todas las exigencias de Moscú, o por lo menos la de comprometerse a que Ucrania y Georgia nunca entrarán en la OTAN, o por lo menos que no entrarán en las próximas décadas. Esto podría ser una solución, es decir, Rusia lo entendería como una victoria
no total, pero sí parcial, y podría retirar sus tropas con la advertencia de que en cualquier momento puede trasladarlas otra vez a los lugares próximos a la frontera con Ucrania con total facilidad. Lo más difícil de evaluar sería el impacto que sobre Ucrania tendría esta decisión, es decir, cómo fortalecería los sectores prorrusos y cómo debilitaría a los sectores proeuropeos. Y cómo todo esto podría producir, por ejemplo, otra vez conflictos en los cuales el protagonismo lo tomaran los radicales, como ocurrió, por ejemplo, en la quema de la Casa de los Sindicatos en Odessa, en 2015, en mayo de 2015, en realidad me parece que fue el 2 de mayo de 2015, por grupos de extrema derecha, especialmente radicales. Y esto es lo que sería difícil de evaluar, es decir, un escenario como este que diera la victoria, entre comillas, a la parte rusa, cómo desestabilizaría el país. Y vamos ahora con el escenario número 2. Este escenario también parece improbable, pero es el que muchas personas yo creo que tienen en la cabeza y que consistiría en que directamente Rusia llevara a cabo una intervención militar en Ucrania. Eso se produciría en el caso de que hubiera un fracaso total en las negociaciones de enero. Es decir, en el caso de que Rusia no consiga ninguno de sus propósitos, no consiga garantías por escrito que son tan importantes para ellos, en ese caso podría considerar que antes de que, por ejemplo, en Ucrania se produzca un crecimiento de su poderío militar por una ayuda, por una colaboración con Occidente, tal vez fuera mejor invadir. Y aunque es evidente que una intervención militar rusa provocaría una reacción por parte de Occidente en términos no militares sino económicos, esta podría tener unos efectos muy serios sobre los ingresos rusos por exportaciones de recursos naturales y sobre todo de energía. Y lo que es muy probable es que el gasoducto Nord Stream 2 jamás se abriría. Es cierto que también aquí habría que poner en la balanza la presión de la propia opinión pública, por ejemplo alemana, que seguramente no estaría muy contenta si no puede calentar sus viviendas durante el invierno. Pero fijaos que si el cálculo que hiciera Rusia es que lo que pierden en términos económicos es menor que lo que pudieran ganar en términos territoriales, entonces podría darse la situación de que, ante el fracaso de las negociaciones, Putin tomara la decisión más radical. Y en ese caso las posibilidades de Rusia son diversas, es decir, sus alternativas militares respecto de Ucrania son diversas. Algunos expertos apuestan porque la intervención se limitaría al control del Donbass y establecer algún tipo de corredor terrestre con Crimea. Pero podría ir más allá, podría tratar de quedarse con todo lo que hay al este del río Dnieper, incluso con la costa del Mar Negro que tiene Ucrania, y que podría llegar o bien hasta la Transnistria o directamente hasta Rumanía. Y después de la anexión supongo que se producirá lo que ya conocemos, un referéndum con un porcentaje de aceptación del 97% y oye, aquí paz y después gloria. Otra alternativa que tiene el ejército ruso es no la de invadir, sino la de atacar infraestructuras críticas del país ucraniano o concentrarse en la destrucción de las unidades que Ucrania tiene cerca de la frontera con el Donbass. En este caso lo que podría es plantear una posición de fuerza que obligara a las autoridades ucranianas a algún tipo de negociación o incluso producir una inestabilidad tan grande dentro del país que se produjera algún tipo de conmoción y cambio político que fuera favorable a los intereses rusos. Y así llegamos al escenario número 3. Aquí lo que nos podremos encontrar es que Rusia optara por utilizar a las tropas separatistas, a las fuerzas separatistas que existen en el Donbass, como un elemento de incremento de la tensión dentro de la región a través de violaciones del alto el fuego. Es cierto que la OSCE ha estado declarando y comunicando muchas violaciones del alto el fuego, pero es cierto que estas son de muy poca cuantía. Os comentaba antes, pues disparos aquí y allá, metralletas aquí y allá, una granada que se tira al campo, este tipo de cosas. Razón por la cual yo creo que los ucranianos han transigido en lo que os decía antes, es decir, en no responderlas para evitar un proceso de escalamiento del conflicto. Pero Rusia podría optar por proporcionar armas pesadas o, por ejemplo, drones, de tal forma que las violaciones del alto el fuego ya no fueran una cosa trivial, sino que fueran serias y obligaran al ejército ucraniano a algún tipo de respuesta que nos situara en un momento parecido al que se vivió en 2015. Es decir, que el ejército ucraniano dispare con armas pesadas a núcleos de población y que por lo tanto el ejército ruso se viera obligado a tener que intervenir.
De hecho, las violaciones que está comunicando la OSCE podrían ser compatibles con maniobras para tratar de obtener información acerca de cuál es el despliegue del ejército ucraniano y cuál es su capacidad de reacción y de respuesta a ese tipo de amenazas. Otros dos elementos me parecen también interesantes. Por una parte, Rusia y las propias autoridades de las regiones separatistas están limitando mucho la capacidad de movimiento y las actividades de los observadores de la OSCE, con lo cual están produciendo un apagón informativo en la región. Y por otra parte está también la declaración que hizo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acerca de que existen muchos ciudadanos rusos ya en la zona del Donbass. Porque si lo recordáis, a partir de 2019, Rusia empezó a repartir pasaportes rusos en muchos ciudadanos de la región del Donbass. Por lo tanto, aquí se estaría produciendo una cobertura legal de protección de esos ciudadanos en caso de que las cosas se pusieran mal, o que se pusieran directamente chungas, vamos a decir. Y finalmente tenemos el escenario número 4. A mí este escenario es el que me parece más probable, y es que ni los rusos vayan a retirar sus tropas de la frontera de Ucrania, ni la OTAN vaya a abandonar su pretensión de extenderse hacia el este. Ninguna de las dos partes en conflicto me parece a mí que tienen incentivos suficientes para cambiar su perspectiva, con lo cual la solución del problema tendría que subir a un nivel superior. En concreto, lo que os decía al principio, las conversaciones sobre sistemas de armas, o si lo queréis, unas conversaciones sobre desarme al más alto nivel. Es decir, si el acuerdo se puede subir a un nivel que parezca incluso más importante, en donde Rusia y la OTAN vuelven a conversar como si estuvieran hablando los dos antiguos bloques de la Guerra Fría, en ese caso a lo mejor se puede alcanzar un acuerdo que sea suficiente para Rusia como para vender que han tenido éxito y que por lo tanto han detenido el avance de la OTAN o que han conseguido garantías suficientes de la OTAN. Seguramente esto requeriría de una cláusula adicional en la cual la OTAN asegurara que ni Georgia ni Ucrania van a ser a corto plazo o a medio plazo miembros de la Alianza Atlántica. Vamos, que ni de lejos están cerca de poder llegar a serlo. Lo que implicaría en cierto modo un reconocimiento tácito de la principal reclamación del presidente Putin, que seguramente podría además expresarse en términos legales como una garantía escrita de alguna forma. Y en este sentido, seguramente esta sería la solución más fácil a todo este conflicto. Claro que nos queda un problema adicional, y el problema adicional es cómo se van a llevar adelante los acuerdos de Minsk, para lo cual es necesario presionar al presidente Zelensky por un lado y por otro lado presionar a los propios separatistas, porque ambas partes son bastante intransigentes acerca de la posibilidad de llevar a cabo los acuerdos. Recordad que aquí de lo que se está hablando es de tener un estatus de autonomía y no un estatus de independencia. Por lo tanto, a los separatistas no les convence del todo la solución, pero por otra parte tampoco le convence a los ciudadanos ucranianos proeuropeos la historia esta de la autonomía. Y es aquí donde muchas cosas pueden pasar entre la OTAN y Rusia, porque aquí entramos en una dinámica de conflicto que no depende de ellos, sino que depende directamente de Ucrania y de los separatistas. Y esto sí que puede dar al traste con todas las buenas intenciones de la OTAN o de Rusia, o con sus planes, que en realidad están situados en cierto modo por encima del problema ucraniano. De tal forma que el conflicto se podría convertir en algo mucho más feo. Así que en cualquier caso tendremos que esperar, porque lógicamente las negociaciones de enero se prolongarán. No eternamente, como ya os dije que advirtió el viceprimer ministro de Asuntos Exteriores que no podía ser, pero lógicamente se van a prolongar en el tiempo. Ya veremos cómo se van afinando las dos posiciones hasta que yo creo se llegue a algún tipo de conflicto de coordinación de los planes de ambas partes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya parecido interesante y un poco clarificador, que es en realidad a lo que yo me estoy intentando dedicar estos días cuando trato el problema de Ucrania. Si os ha gustado el vídeo, pues os pido lo de siempre, que os suscribáis, que activéis las notificaciones, que le deis al botón de like y que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales. Y ahora, lo de siempre, me despido diciendo que nos veremos muy pronto, tan pronto como mañana en el Noticiario Geopolítico.